5:46 de la tarde y ya tenemos en línea telefónica a nuestro próximo invitado con el que vamos a hablar de un tema vital que muchos asocian con el futuro, pero también es un drama de nuestro presente y tiene que ver con que hay alrededor de 3 millones de niños fuera del sistema escolar, según la Federación Venezolana de Maestros. Nuestro invitado es Carlos Fernando Calatrava, el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor Calatrava, es un gusto, como siempre, conversar con usted. Igual, buenas tardes. Un abrazo para ti, para todo el equipo y para la audiencia. Estamos hablando de 3 millones de niños. ¿Qué supone eso en términos poblacionales y el impacto que eso puede tener para nuestra Venezuela? Bueno, mira, lo primero es que esa cifra no es en el aire y no viene así como sacada debajo de la manga. Cuando el ministro Héctor Rodríguez ocupó por primera vez el Ministerio de Educación en el año 2014, en el sistema educativo y la sociedad venezolana nos incorporamos a algo que se llamó la Consulta Nacional por la Calidad de la Educación. En ese esfuerzo donde fue abierto, participativo, donde todo el mundo habló sin, sin, sin ningún filtro y que se dijeron las cosas que se tenían que decir en educación, encontramos que en los resultados de la consulta, ya hace 10 años, se está hablando de cerca de 2 millones de niños excluidos del sistema educativo. Nosotros, por su parte, manejando proyecciones y estimaciones estadísticas, por lo difícil que es acceder a fuente oficial en este momento en el país, estamos manejando más o menos ese número de 2 millones y largo casi 3 millones de niños no yendo a la escuela, o sea que este dato que lapidario, dolorosísimo, que nos está dando la Federación Venezolana de Maestros, calza con elaboraciones de hace unos 10 años del Ministerio de Educación, así como también investigaciones que hemos hecho a título científico sobre todo. Pero ¿quiénes Evidentemente, entran, profesor Calatrava, en esta no, categoría? ¿Qué es un niño excluido del sistema escolar? ¿Es alguien que nunca ha estado formalmente recibiendo educación? ¿Es alguien que empezó y no terminó, dejó de asistir a clases? ¿Cuál es la condición de estos 3 millones de niños? sí, bueno, mira, ahí tenemos que aclarar bien la categoría. El desertor, desertor escolar, es aquel que se inscribió y cursó uno o varios años escolares, pero no sigue, bien, no Ujú. continúa el proceso educativo, pero alguna escolaridad contada, bien sea por el logro de un nivel o de una etapa de un nivel educativo, hay un registro, hay unas calificaciones, hay un expediente. En el caso de los desertores, el tema es que están pero se fueron, ¿no? En el Ujú. caso de los excluidos son los que no han llegado a la escuela. Bien, no Nunca. están, nunca han estado en la escuela y si habrán estado será una cosa más bien anecdótica, poco o escaso contacto con la realidad de las escuelas venezolanas. Evidentemente, no profundizo o la federación no profundiza una distribución regional de todo esto. La consulta del 14 algo dijo, y los estudios que se han podido hacer a términos científico, académico de todo esto, hay una correlación directa entre más pobre la entidad federal, Ujú. mayor índice de pobreza en la entidad federal, mayor índice de niños excluidos del sistema educativo. O sea que esto es lo que nos está confirmando, es que las condiciones de vida, la insatisfacción de necesidades básicas entre la sociedad venezolana comienza a pasar factura a ciertos grupos sociales venezolanos en particular, y en este caso en los niños y en los adolescentes venezolanos que con este número tan grande, tan doloroso, pues no están yendo a la escuela. Ahora, Evidente, ajá. Pero, profesor Calatrava, entiendo que esta cifra de la Federación Venezolana de Maestros, usted ha dicho que no se disgrega demasiado bien y no hay tanto detalle, pero ha hecho referencia a esa consulta cuando el actual ministro de Educación era también ministro de Educación, Héctor Rodríguez. En esa oportunidad había quizás, estaba categorizado según edades, porque la gente podría pensar que, bueno, 3 millones de niños fuera del sistema escolar, podrías pensar en niños muy chiquititos Sí, que todavía no han entrado, pero tenemos, no sí. sé, niños de 13, 14 años que nunca en su vida han pasado por un Eh, colegio. bueno, con los datos de la anterior consulta, tenemos que la mayor exclusión ocurre en el nivel de educación inicial, que es el que te conecta con el que es el primero, ¿no? Que Ujú. con sus dos etapas, la etapa maternal y la etapa preescolar.
hay un número importante. Lo grave es que, si tú no asistes al preescolar, si tú no vas al centro preescolar, eso va a tener evidentemente efectos en tu desarrollo integral, en el desarrollo de niños y niñas y evidentemente el posterior enganche que eso se da con la primaria. Cuando vamos al nivel de educación primaria, los números son mayores, en el caso de educación inicial, porque bueno, no en todo el país vamos a encontrar aulas de educación inicial con los dos niveles, con las dos etapas, con la etapa del maternal y preescolar, y cuando vamos a bachillerato, la cosa es mucho más dura, el nivel de la cantidad de muchachos entre 12 y 18 años que no están yendo a la escuela. Ahora bien, esto, aparte de lo preocupante, nos está diciendo, y en esto tenemos que ser sensatos, Lila, y toda tu gente que te oye, que es bastante. De acuerdo a la cantidad de venezolanos que seguimos en Venezuela, porque lo del saldo migratorio es cierto, estamos hablando que en este momento alrededor del 10% de la población del país no se está escolarizando. Yo sé que esto puede sonar alarmante y puede sonar chocante y puede sonar muy duro, pero son de los que nos estamos dando en Venezuela, alrededor del 10% del país no está yendo a la escuela. Eso ahorita capaz no lo estamos sintiendo, pero dentro de unos 10 años, esos 3 que no dieron a la escuela van a crecer. El que tiene 3 años tiene 13, el que tiene 10 años va a tener 20. ¿En qué van a trabajar? ¿En qué van a ser productivos? ¿Cómo van a colaborar al desarrollo de la nación si no pasaron por un proceso educativo formal? Sí. Además, ¿qué condiciones de vida puede someterse a sí mismo, a su entorno, a su familia, si no está en un trabajo productivo porque no se educó? Es una por elemental necesidad de que el país se desarrolle mucho más, que Sí. crezcamos mucho más. Tenemos que educar a la gente y, detallitos, esos que no están yendo a la escuela estarán aprendiendo a leer y escribir, quién sabe cómo, con caridad, quién sabe de quién, estarán aprendiendo a sumar, a contar y a restar y a dividir, quién sabe cómo, algún aprendizaje medianamente informal habrá, y eso lo tenemos que atacar, lo tenemos que medir. Por eso es que siempre el llamado es al trabajo en equipo, al Ujú. trabajo en alianza. De verdad, las escuelas de educación, los centros de investigación, los gremios, con el ministerio, bajo un mecanismo de sociedad educadora, con los padres, con la empresa privada, creo que podemos consolidar, no hablo ya de construir, consolidar una solución para que este Ahora, número tan importante de gente que no está a la escuela esté. profesor Calatrava, volviendo a aquella consulta educativa del año 2014, justamente, bueno, entendemos que este nombramiento de Héctor Rodríguez como ministro de Educación en esta ocasión es reciente, pero ¿ha habido interlocución con el actual ministro y los anteriores? Esta iniciativa de quizás articular para tratar de consolidar una alternativa, porque estamos hablando de cifras dramáticas, dramáticas para hoy y dramáticas para el porvenir. Sí, cuando el ministro Rodríguez ocupó la cartera en una primera oportunidad, hubo contacto, hubo trabajo, hubo consonancia, o sea, para todos los que participamos directa o indirectamente en la consulta del 2014, la habíamos esperado con ansias, una actividad de esa manera, que allá ocurrió con la profesora Santaello también, vamos a decirlo, sobre todo a partir de la creación del Observatorio por la Calidad Educativa venezolana, que de verdad se trabaja en equipo, sobre todo lo que tiene que ver con la medición del rendimiento de calidad, y hay que decirlo. Yo no pude asistir a una reunión esta mañana por motivos ajenos, pero el día de hoy sí sé que hubo un encuentro de trabajo del ministro con las universidades y los centros de formación de educadores, que en el caso nuestro fueron representantes con nuestras autoridades y con compañeros de la escuela, y se está abriendo nuevamente una agenda de trabajo importante para todo este tipo de temas. Pues, Ujú. y al final todos estamos montados en el mismo barco, todos estamos en el mismo país. Yo creo que ya los puntos de conciliación, lo que nos integra y lo que nos une es mucho más trascendente y mucho Sí. más importante que otra cosa, y bueno, hay que trabajar en equipo definitivamente. Y profesor Calatrava, usted hacía mención a la pobreza como un elemento importantísimo, pero hay que recordar que estas cifras eh,
de 3 millones de niños fuera del sistema escolar las aporta la Federación Venezolana de Maestros. Si las condiciones materiales estuviesen y no fuesen quizás la razón, ¿habría escuelas y profesores para atender a estos 3 millones de niños de incorporarse al sistema educativo? Bueno, con la actual planta física escolar sí se pudiera, pero de todas maneras este país necesita mucho más escuelas. Bueno, te puedo dar una cifra construida y estimada, es algo así que al país le faltan entre 14.000 y 20.000 nuevas escuelas, pero con la actual planta física escolar se puede atender este número que está faltando. En el caso de la plantilla docente, bueno, si me voy a la última memoria y cuenta, la que tuvimos acceso mucho, que fue la del año 2015, en ese momento era alrededor de unos 580.000 docentes en servicio en los niveles obligatorios y en las modalidades, y ese número lamentablemente ha ido bajando, impactadas también por la migración, pero también por las reales condiciones de trabajo de los maestros y profesores de la escuela. Esto habla en algún momento una necesidad de unos 250.000, 256.000 docentes más para incorporarlos en el sistema educativo venezolano. Estos docentes están. Cuando te digo que están, es que muchos de los que se fueron porque no había condiciones sociales para el trabajo y no tienen un sueldo que corresponda, arreglando esa variable, pudiera arrancar su proceso de reincorporación de educadores, porque al final cuando tú estudias educación, como me pasa a mí, tú lo que quieres trabajar es en lo que estudiaste, en lo tuyo, con tu gente, en lo que aprendiste, en lo que fueron tus prácticas profesionales, a lo que le has dedicado muchos momentos, muchos años de tu vida. Entonces, al haber algunas mejoras de las condiciones de trabajo, entendemos que muchos educadores pedirán la reincorporación al sistema, pero también necesitamos otro tipo de educadores. Por ejemplo, este año escolar se debe dar comienzo al bachillerato de ciencia y tecnología para algunas escuelas de educación media general, y también las 36 nuevos diseños curriculares de igual número de menciones técnicas. Estamos hablando que hay hasta servicios sanitarios, hay hasta servicios de recreación, servicios de arte, bien, que no necesariamente van a ser graduados de la carrera de educación en la mención correspondiente los que van a estar allá adentro. Eso requiere de otro tipo de profesional, bien, que hay que formarlo en didáctica, en evaluación, en proceso de comunicación, en el aula, en cómo gestionar un aula, que hay que hacerlo, pero también ofrecerle a todos estos profesionales no educadores condiciones de trabajo para que se puedan incorporar en el aula. Y evidentemente está la existencia real de las escuelas de educación. Somos alrededor de 27 a nivel nacional. Está la UPEL, que tiene arraigo nacional, que bueno, no estamos pasando en la mejor época de nuestras matrículas, para nadie es un secreto todo eso, pero estamos abiertas, esperando que mucha gente entienda que solo la educación transforma un país y que el destino de Venezuela depende del destino de su sistema educativo. Profesor Calatrava, le agradezco muchísimo estos minutos y ojalá que esa iniciativa, esa interlocución, las reuniones que se están dando en esta gestión, como la que usted ha hecho referencia, que ocurrió esta mañana, también apunten a resolver el tema del salario de los docentes, que los ha tenido no solo abandonando sus puestos de trabajo, sino que los pocos que heroicamente todavía se mantienen reclamando desde hace años un mejor salario para poder hacer eso, formar a esas nuevas generaciones de venezolanos que son la generación productiva de los próximos 10 años. No, ya lo dijiste, Lila, ahí hay un pequeño detalle de que la problemática de los sueldos y salarios docentes no es nueva. Yo Ujú. tengo desde los 19 años metido en un salón como educador, tengo 46 y nunca he visto un inicio de año escolar sin el problema del salario. Nunca he visto un desarrollo de año escolar sin el problema del salario, evidentemente un cierre de año escolar sin el salario. Yo creo que aquí los gremios tienen mucho que decir, los gremios tienen que respetarse, pero también el gran patrono, que en este caso el Ujú. Ministerio de Educación, tiene que entender también que las organizaciones gremiales y representantes legítimos de los trabajadores por algo se entienden como representantes legítimos de los Sí. trabajadores, ¿no? Pero aquí es un momento también, así como podemos decir que estamos trabajando con el observatorio y tal, a los gremios también le toca hacer esta parte que es su razón de ser. Sí. Bueno, profesor Calatrava, muchísimas gracias nuevamente.
Carlos Fernando Calatrava, el director de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés Bello, que nos ha dado cifras en esta conversación, que son cada una para un titular. Desde hace ya 10 años, en aquella consulta 2014, se hablaba de 2 millones de niños fuera del sistema escolar. Hoy la Federación Venezolana de Maestros apunta a que se trata de 3 millones de niños que nunca han pasado por un aula de clases. 6, 1